Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la emisión número 359 de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID. Como ustedes saben, este es el último día del mes de noviembre, mes de la salud sexual masculina. Es por eso que hoy tenemos a un invitado muy especial. También nos acompaña nuestro coordinador de formación y capacitación del personal de salud del INSABI, el doctor Rosbel Toledo Ortiz, quien presentará al ponente del día de hoy. Muy buenas tardes. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un honor poder presentarles al doctor Jorge Moreno Palacios, quien es urólogo adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI, doctor en investigación clínica y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene secretario de Educación de INU, que es el International Neurology Society. Como ya les comentó el doctor Luis Molina, el doctor nos presentará un tema de importancia para la salud masculina, la hematuria, un dato de alerta de la salud masculina, en este mes de atención principal a la salud del hombre. Sin más, los dejamos con el doctor Jorge para que pueda exponer el tema de hoy. Bueno, gracias al INSABI, gracias doctor Toledo por la invitación. Y para mí es un gusto, voy a compartir mi pantalla, estar hablando de prevención en la salud masculina, más en este mes que se ha escogido como el mes de la próstata. Y me pidieron que les platicara acerca de prevención en general del cáncer de la vía urinaria masculina y decidimos llamarla la charla hematuria como un dato de alerta. Gracias por esa presentación que hicieron. Entiendo que podría haber un espacio luego para preguntas y respuestas. Los que lo quieran ir poniendo en el chat, al final las vamos acumulando. No tengo conflictos de interés y como saben, están las puertas abiertas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde hago mi mayor práctica clínica. Y bueno, vamos a platicar un momentito en qué hacer con un varón de más de 40 años que llegue a su consulta y que tiene hematuria como su dato pivote o su síntoma cardinal. Bueno, hay que entender muy bien que el tracto urinario puede tener distintas causas en su origen de la hematuria, ¿sí? Y pudiera venir desde el riñón o puede ser un problema desde la uretra y en el hombre pasando por la próstata. Y hablando de hematurias, lo primero que tenemos que distinguir es si esta hematuria viene por una falla en el riñón intrínseca, como lo pudiera ser una glomerulopatía, ¿sí? Donde el paciente podría tener síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y normalmente los glomérulos, recuerden que no dejan pasar la orina de modo total, a comparación como si fuera un tumor. Pensemos en un tumor de la próstata o del urétero o del mismo riñón, lo que echa la sangre son los eritrocitos enteros. Cuando la sangre viene del riñón, el glomérulo filtra y entonces se disrupta, se rompe, se modifica la pared del eritrocito y entonces tenemos eritrocitos dismórficos como el dato patognomónico de la hematuria de origen renal, ¿sí? Y esas causas no las ve el urólogo, habría que referir al paciente al nefrólogo, que es el principal especialista que atiende este tipo de hematurias. Esta charla no está dedicada a ese tipo de hematurias, sino a todas las cuestiones urológicas. Específicamente me voy a basar en el cáncer, porque yo normalmente le digo a mis residentes y a mis estudiantes de medicina, hematuria en un adulto y adulto joven o a un adulto mayor, hasta no demostrar lo contrario, pudiera tener un tumor de la vía urinaria. Eso es uno de los mensajes para llevar a casa. Sí puede tener piedras, ojalá las tenga, sí pudiera tener una infección del tracto urinario, pero normalmente ese tipo de hematurias se acompañan de muchos otros datos clínicos, como ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, hay que realizar, ¿sí? Y quizá lo más importante en este tipo de pacientes es hacer una buena historia clínica. La historia clínica desde tiempos de Hipócrates es el pilar y seguirá siendo, estoy seguro, por eso la medicina es un arte, el pilar de todo la relación médico-paciente. Entonces hay que hacer una buena
historia, pero hay que, en caso de hematuria, tener algunos datos muy particulares, ¿no? Como puede ser si el paciente fuma o no. Claramente, las cajetillas de cigarros dicen, ¿no? Fumar es causa de cáncer, y no solo de cáncer pulmonar, sino las distintas sustancias que tiene el tabaco pueden causar cáncer en toda la vía urinaria, desde riñón hasta próstata. Entonces ahí es muy importante la edad. Ser hombre, las hematurias de origen maligno suelen ser más frecuentes en el hombre que en la mujer, pero la mujer, por lo menos para cáncer de riñón, cáncer de vejiga, que platicaré más adelante, se cumplen las mismas condiciones. Datos, una vez descartada la infección, si el paciente tuviera disuria o urgencia, es muy importante, y ya lo veremos en cáncer de vejiga. Esto es un dato muy que nos llama mucho la atención a los urólogos cuando hay mucho ardor o dolor al momento de tener la hematuria, porque pudiera tratarse de un tumor muy particular de la vejiga. Y bueno, es muy importante saber si el paciente usa auxiliares. Vamos a pensar ahora en un hombre o una mujer que tuviera una sección medular y que lamentablemente para vaciar su vejiga tiene que utilizar algún tipo de catéter, una sonda. Bueno, ese paciente, si lo usa de modo crónico, tiene mayor riesgo de tener algún problema de tipo maligno. Y la historia de radiación en la vía urinaria, en órganos cercanos a la vía urinaria, es decir, por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de útero, el cáncer cervicuterino, pudiera asociarse también a cosas malignas. Y estas son las que atendemos específicamente los urólogos. La hematuria puede ser macroscópica o microscópica. Y aquí va a depender del número de hematíes, depende de la literatura que vean, pero lo que sí sabemos es que 1 mililitro de orina puede pintar muchos, por lo menos mililitro de sangre, perdón, puede pintar 1 litro de orina. Es decir, la orina en la sangre suele ser muy, muy escandalosa. Entonces, no espantarse, lo que hay que es ocuparse en estudiarlo bien, ¿no? Y no va a ser lo mismo el paciente que nos refiera esta hematuria macroscópica, que es el motivo de esta charla, o alguien que se descubrió por algún check-up o estaban estudiando alguna otra enfermedad y descubrimos que pudiera tener hematuria. La hematuria hay que preguntar si viene acompañada de coágulos o no tiene coágulos. Los coágulos que tienen forma de lombriz, que se llaman coágulos filiformes, normalmente vienen del tracto urinario superior y nos pudieran hablar de un proceso maligno del riñón o del uretero. Y los coágulos que tienen forma amorfa, ¿sí?, que los pacientes pueden referir al orino como pedacitos de gelatina, suelen ser sangrados que pueden venir de arriba o de la misma vejiga o de la próstata, y la vejiga les sirve como una especie de molde, y como la vejiga no tiene forma, por eso suelen ser amorfos. Entonces, como ya les comenté, revisen a sus pacientes. En el mes del cáncer de la próstata es elemental realizar un tacto rectal, así como las damas tienen que realizarse su Papa Nicolau y explorarse su mama. Los hombres tenemos que hacernos nuestro antígeno, ya lo voy a desarrollar más adelante, y tenemos que sí o sí como médicos saber hacer tactos rectales, porque ya veremos cuando desarrolle cáncer de próstata, el cáncer de la próstata tiene algunas particularidades que son de ayuda tanto para el médico como para que el paciente sea detectado. Quisiera comentar, recientemente hemos visto muchos casos de falsa hematuria, que se conoce el dato clínico como pigmenturia. Es decir, gente que toma algún tipo de alimentos, y especialmente les pongo aquí las pepitorias, que el delicioso dulce mexicano, porque estos tintes que utilizan las pepitorias suelen pintar la orina de color rosa, y esto espanta a los pacientes. Entonces, siempre esto es parte de la historia clínica, ver la relación con algún otro tipo de problemas. Y bueno, hay que descartar, y creo que un estudio costo efectivo pudiera ser simplemente una tira reactiva. De modo ideal hay que mandar a hacer un examen general de orina, pero en el consultorio una tira reactiva les puede dar por lo menos la idea clara si el paciente pudiera tener infección o no, que también es una
Sí, ahí me escuchan, perdón, como nos silenciaron a todos, sí me siguen escuchando, sí. Doctor, perfecto. Ah, perfecto. Entonces es algo importante que se debe de invertir, por lo menos en los consultorios de primer contacto, tener este tipo de herramientas. Con respecto al antígeno, recuerden que el antígeno es una proteína que tiene el semen. La función natural del antígeno prostático específico consiste en licuar el semen para que los espermas puedan nadar hacia los óvulos. De modo secundario, se vio que se puede medir en sangre y funciona para saber enfermedades de la próstata. Entonces, el antígeno se llama antígeno prostático específico, no se llama antígeno cáncer prostático específico. Entonces, ese antígeno lo que nos va a indicar es que hay un problema en la próstata que merece una valoración más profunda. Sí puede ser el cáncer, ¿de acuerdo? Pero una sonda de uso crónico, una prostatitis aguda, pudieran elevar el antígeno, incluso próstatas grandes. Y les regalo una reglita muy sencilla. Un gramo de próstata, y ahorita lo vamos a discutir cómo medirlo, esto es a través de un ultrasonido suprapúbico principalmente, un gramo de próstata produce 0.1 nanogramos de antígeno. Lo normal es tener hasta 4. Pero próstatas grandes, pensemos en un señor que tiene una próstata de más de 80 gramos, si es 80 por 0.1, eso da 8. Ese paciente hasta 8 pudiera ser normal para él. Entonces aquí hay una pequeña reglita. ¿Y qué es lo que representa esta diapositiva? Próstatas grandes producirán más antígeno. ¿Cuándo merecemos una envío al urólogo, que es parte de los mensajes a casa? Cuando no correspondería por tamaño de la próstata que el antígeno estuviera elevado, ante la evidencia de un tacto rectal sospechoso, o cuando el antígeno es más de 10. Ahí merece, porque ahí sí la probabilidad de que encontremos en México, sobre todo, próstatas tan grandes es anecdótico y necesita la valoración del especialista para descartar que este no sea un problema de cáncer de próstata. Y les mencionaba del ultrasonido. Veo que comúnmente, sobre todo en médicos de primer contacto, piden para valorar el tamaño de la próstata y la próstata un ultrasonido transrectal. Esto es un concepto erróneo. El ultrasonido transrectal debe ser exclusivamente, es un estudio incómodo. Pensemos para los que nunca han visto uno, pensemos en un cepillo de dientes eléctrico. Ese es el tamaño del transductor transrectal y metérselo en vivo y a todo color al paciente, pues no es agradable. Entonces, esto debe de ser exclusivamente en el momento de que esté indicada una biopsia, y para esto seguramente ya vio al urólogo. Lo que ustedes pueden pedir muy bien, y hay en todos los centros de salud, estoy casi seguro, de segundo nivel, es un ultrasonido. El ultrasonido debe ser suprapúbico y el ultrasonido les ayudará a valorar que no haya ningún tipo de tumor adentro de la vía urinaria, el tamaño de la próstata. También en el caso de que sospechen que el problema pudiera ser de la vía urinaria superior, es un buen estudio de inicio, ¿sí? Para poder detectar que hay algo malo. Es mucho más accesible que otros, que ustedes me van a decir, doctor Moreno, es que en las guías dice que hay que hacer una tomografía con contraste. Y es cierto, ante el estudio de la hematuria en el hombre macroscópica, en el hombre y la mujer, sería el estudio de inicio, pero recuerden que las guías vienen de países que tienen sistemas de salud distintos a los de nosotros. Ojalá en algún momento tengamos disponibles todos los tomógrafos en centros de mayor acceso, pero no es la realidad de todo nuestro país y sobre todo en las regiones alejadas de las ciudades. Y en cambio el ultrasonido estoy seguro que es accesible, porque son muy económicos y no necesita mucha preparación el técnico o el radiólogo para hacerlo. Es decir, son reproducibles. Entonces, ante hematuria, pidan un ultrasonido. Ya saben que para estudiar la próstata, ultrasonido suprapúbico, y como en esta diapositiva ustedes pueden ver, nos van a dar 3 dimensiones y van a calcular el tamaño de la próstata. Aquí nos está diciendo el radiólogo que este paciente tiene 59 mililitros, que si lo pasamos a gramos serían 59 gramos, y este paciente pudiera tener hasta 6
de antígeno normal. Y bueno, aquí es muy importante, voy a regresar esta diapositiva al final, pero lo que nos dice realmente es si el paciente tiene sospecha de un cáncer urológico, ¿en qué lo vamos a sospechar? En su historia clínica, como les comento, ser hombres, y eso va a necesitar estar haciendo un ultrasonido renal y luego la tomografía. Voy a empezar a hablar de los 3 cánceres urológicos que quiero que se lleven hoy para llevar a casa estos mensajes. Voy a hablar del cáncer del riñón. El cáncer del riñón sucede principalmente, recuerden que embriológicamente el riñón viene del endodermo, todos sus sistemas de colección, y del mesodermo, toda la cuestión funcional, las nefronas, el mesénquima. Y eso es lo que normalmente la célula, en la mayor parte de los cánceres, esa es la célula que se enloquece, la célula que pertenece al glomérulo, y eso es lo que en la mayoría de las veces, voy a hablar de lo más frecuente, ya saben que en medicina puede haber cosas muy extrañas, que es el cáncer de células claras del riñón. ¿Sí? Se llama de células claras porque, como pueden ver, aquí está el tumor. Cuando lo cortamos se ve amarillo pardo, amarillo clarito. ¿Sí? Y si lo vemos en el microscopio, las células son con muchas vacuolas y por eso se llama de células claras. Es el cáncer cuando un paciente, hombre, pudiera tener cáncer de la vía urinaria, hay que pensar en vejiga, luego próstata y luego riñón en orden de importancia. Ahorita platicaré del cáncer de la próstata. Uno esperaría tener hematuria, pero en realidad es un tumor que casi no causa hematuria, a comparación del cáncer renal o del cáncer de la vejiga, que el tumor crece hacia el sistema colector, como lo podemos ver aquí, entonces pues pierde eritrocitos. O el cáncer de la vejiga, ahorita que les enseño una fotografía del mismo, queda muy claro por qué causa hematuria como su síntoma cardinal. Es más frecuente en hombres, es un cáncer que se presenta principalmente después de la 6ª década de la vida, pero puede ser antes. Y aquí quiero un mensaje. El cáncer de riñón no necesita un screening así como el cáncer de la próstata. ¿Por qué? Porque su incidencia no es tan alta. Solo se necesita screening en ciertas enfermedades hereditarias, ¿sí? Como puede ser el von Hippel-Lindau, y ahí el paciente en su historia clínica ustedes van a detectar, oiga, doctor, es que mi familiar tiene una enfermedad rara que se llama von Hippel-Lindau. Entonces ese paciente necesita un screening porque todas estas enfermedades que les voy a mostrar son hereditarias, autosómicas dominantes como el von Hippel-Lindau, o autosómicas recesivas, y sí tienen más riesgo de desarrollar tumores renales. El cáncer papilar hereditario, y ahí va a ser muy fácil la historia. Mi papá tuvo, mi abuelito tuvo, un tío hermano tiene, ¿sí? Y así ustedes podrán descifrar esta herencia de las no buenas. El Brick-Hop-Dubé y el complejo de la esclerosis tuberosa, que son 4 enfermedades que dan mayor riesgo de tener cáncer renal. Estos pacientes sí necesitan screening, al menos anual a partir de los 20 años con el urólogo. ¿Sí? Son los únicos que necesitan ese tipo de screening. ¿Qué factores de riesgo hay que investigar? Como les comenté, el tabaco es malo para toda la vía urinaria. Se relaciona hasta 2 veces más el riesgo en el cáncer de riñón. La obesidad está teniendo y en este país que somos lamentablemente un factor de riesgo para cualquier cáncer urológico, y principalmente esos 2 son los que tenemos muy, muy bien asociados. De inicio, el cáncer de riñón tiene ahora, ante el advenimiento del uso del ultrasonido para muchas otras cosas, una ventaja, que los descubrimos de modo muy chiquitito cuando todavía no causan síntomas. Es decir, pensemos en un señor que tiene colecistitis, tiene colitis, está con gastritis, y por algún estudio se le pide un ultrasonido y ahí se detecta el tumor. Es decir, son 50%, la mitad de los casos asintomáticos. La famosa triada clásica que seguramente recuerdan de la escuela es no tan clásica,
Es muy clásica del tumor, pero muy poco prevalente, que es dolor, hematuria y masa palpable. Imagínense el riñón que está protegido por las costillas. Para que dé dolor, pues tiene que pasar muchísimo tiempo de crecimiento, y para que se palpe, pues más. Entonces, hablar de la triada clásica es hablar de un tumor con, lamentablemente, una extensión local avanzada. Y en el peor espectro, este tumor tiende a salirse por las venas, por los vasos, principalmente la vena renal, y tapar la cava. Hay ocasiones que van a leer este tipo de síntomas en el cáncer de riñón. Lamentablemente, esto hablaría de una enfermedad ya a distancia. Este tumor tiene predilección por los sitios de alta tensión de oxígeno. Por eso le gusta dar metástasis a los pulmones, a los huesos y al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de inicio, un paciente que tuviera hematuria, masa palpable y que le duele un hueso o varios de los huesos, ustedes podrían ir pronosticando que necesita una valoración más profunda. Él hay que hacerle una tomografía, pero aparte otros estudios de extensión. Y hay una cosa que sucede mucho en el cáncer de riñón, que son los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos son enfermedades que pudieran parecer otra enfermedad, pero que las está causando el cáncer. En cáncer de riñón existen principalmente 3 que quiero que se acuerden. Una es hipercalcemia, es decir, el paciente empieza con calambres, ustedes le hacen el Chebostec que está positivo, le hacen el calcio y tiene 10, 12 de calcio. Este tumor sabe producir una hormona relacionada a la hormona paratiroidea, y así es como los diagnosticamos. Pacientes que tengan anemia o poliglobulia de un origen que no entendemos pudiera ser causa. Recuerden que la eritropoyetina se produce en la vía urinaria. Y hay otro, sé que ya no debemos utilizar epónimos, pero hay otra cosa que van a conocer que se llama el síndrome de Stauffer, y eso es una elevación de las enzimas hepáticas. Es decir, el paciente aquí va a venir porque está amarillo, tiene bilirrubinemia y no encuentran la causa de la falla hepática y descubren que hay un tumor del riñón. Se quita el tumor, se resuelve la hepatopatía. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí en la exploración física, recordar la maniobra de Glenard, se hace en palpación bimanual. Normalmente el polo inferior en gente muy flaquita sí lo logramos percibir, y en los niños sí se logra. En los adultos, la verdad es que, y más en estos adultos gorditos que atendemos ahorita, es un poco a nuestra imaginación, pero bueno, tenemos que conocerla. La presencia de varicocele, recuerden, estas venas anormales y tortuosas en los hombres, sobre todo en el testículo del lado derecho, pudiera ser un dato indirecto de que el tumor se está saliendo por la vena cava, y que tenga edema de miembros pélvicos. Los laboratorios van basados en tener la biometría hemática, porque puede haber poliglobulia o anemia, el calcio que ya les comenté, las pruebas de función del hígado por la misma razón que ya platicamos, y casi todos estos pacientes terminan operándose. Por eso les pedimos tiempos de coagulación y el examen de orina para descartar alguna otra alteración. El gold standard lo van a leer, aunque ustedes, su papel creo que consiste en hacer un buen ultrasonido, y si detectan una masa normal y el paciente no tiene contraindicación para hacer una tomografía, hacérsela y referirlo. Eso hablaría de un perfecto médico de primer contacto, ¿sí? Y se tiene que hacer con contraste, porque este tumor es altamente vascular, y así podemos, aquí no necesito decirles que en un órgano par, lamentablemente este paciente está llegando tarde, porque vean el tamaño del tumor a comparación de este paciente, ¿no? Y entonces, en caso de que tuviera alguna contraindicación absoluta para medio de contraste, hay que hacer una resonancia magnética del abdomen, que es la imagen que ustedes ven aquí a continuación. Hay que utilizar una teleradiografía de tórax para descartar metástasis pulmonares, y aquí ya les comenté estas indicaciones. Pasemos al cáncer de la vejiga.
Es el segundo cáncer urológico en frecuencia. El primero en frecuencia es el cáncer de la próstata. De hecho, prácticamente en todo el mundo superó al del pulmón como el primer cáncer en hombres, pero este sí es el primer cáncer a comparación del de la próstata que causa hematuria. La histología, vean, aquí en esta pequeña imagen, la célula que se enloquece en este caso es una célula del urotelio. Recuerden que el urotelio es un epitelio plano, altamente especializado, que es una barrera impermeable, y esa es la célula que tiende a volverse cancerosa. Y la ventaja que tiene el cáncer de la vejiga es que crece como si fueran pequeñas zonas de corales, si ven, parecen unos pequeños coralitos, hacia adentro de la luz de la vejiga. Eso hace que sangren, pero eso también impide que al sangrar, que acudan rápidamente al baño, pero también al médico, y que no se salga hacia el músculo. Por eso 75% de los casos, afortunadamente, los diagnosticamos en etapa temprana. Y en cáncer de vejiga el pronóstico es totalmente distinto si descubro que va hacia la luz de la vejiga a que si ya se metió hacia la capa muscular, porque aquí va a ser silente el problema, ¿sí? No va a tener hematuria y ese va a ser un gran problema. Aquí bien importante, aparte del tabaco, otro problema que tenemos que identificar muy bien es los pacientes que están relacionados a las industrias de las pinturas. Las aminas aromáticas de las pinturas, las anilinas, son muy, muy, muy dañinas para la vejiga, y es otro antecedente importante. Que el paciente haya tenido alguna leucemia o linfoma de joven y que le dieron algún quimioterápico, como lo puede ser la ciclofosfamida. Hay una enfermedad parasitaria que no es altamente prevalente en nuestro país, que nosotros somos hospederos iniciales, me refiero al género humano, que principalmente se ve en el Medio Oriente, que es esquistosomiasis y radiación pélvica, como ya lo había comentado anteriormente. Ahora sí que yo puedo decir bendita hematuria, ¿no? El paciente se espanta mucho, a veces el médico también, pero si un paciente está teniendo sangrado que no duele, aguas todos, puede ser un cáncer. Y si hay un sangrado que duele, que le dieron un ciclo de antibióticos y no se quitó, aguas, hasta no demostrar lo contrario, tiene cáncer de la vejiga, y es bien importante hacer el diagnóstico. Aquí el problema puede ser que el tumor sea tan pequeñito que el ultrasonido no lo vea. Por eso, si persiste, ya deben de hacerlo como un criterio de referencia, como venía el algoritmo que les mostré. Desde el punto de vista endoscópico, vean, se ven así como si fueran pequeñas coralitos, o a mis estudiantes les digo así como las colonias de la caricatura de Nemo, así los hermanitos de Nemo, así todos juntos, y en el ultrasonido se va a ver una masa vascularizada que no proyecta sombra acústica a comparación de las piedras, y eso nos hace sospechar en un tumor. Vean, parece claramente así una pequeña colonia de pescaditos. ¿Qué hay que hacer? Pues referirlo al urólogo. El urólogo lo que va a hacer es una endoscopía. Todo lo que es tubo en el cuerpo humano lo estudiamos con endoscopios, ¿no? Entonces tenemos el rinoscopio, el otoscopio, el endoscopio para el tracto gastrointestinal. Bueno, aquí se llama cistoscopio porque nos asomamos a la vejiga, ¿no? Y lo que esto se hace bajo anestesia, evidentemente, y lo que hacemos es meternos y identificar si es que hubiera algún sitio sospechoso, y con esta asa de energía caliente, de energía térmica, cortamos. Así se hacen las biopsias de la vejiga, ¿sí? Y se manda a analizar esto para ver, sobre todo, como les comenté, el pronóstico es totalmente distinto. Es decir, como les mostré en la diapositiva anterior, solo afecta del músculo de la vejiga para la luz de la vejiga, a que se afecta del músculo para adentro. Porque el primer caso necesitará solo quimioterapia local, es decir, adentro se pone una sondita y por ahí se pasa la quimioterapia. Los otros necesitarán cirugías más y más complejas. Entonces, este estudio afortunadamente es diagnóstico y terapéutico, ¿no? Y la mayoría de células transicionales, como ya les comenté, así se le conoce histológicamente al cáncer urotelial.
Y aguas todos, en este cáncer es el de los pocos cánceres que existen en el cuerpo donde tener un carcinoma in situ es peor que un carcinoma, ya ven que aquí se divide en Ts, ¿no? Que un carcinoma T1, es decir, que solo afecta a la mucosa de la vejiga. ¿Y por qué digo esto? Porque esto tiende a saltar adentro este tipo de tumor, se salta de la mucosa adentro del músculo. Y este cáncer es el que tiene disuria, poliacuria, tenesmo, es decir, datos de infección, pero tiene hematuria. Entonces, por eso esos pacientes, por favor, mensaje, necesitan una valoración más profunda. ¿Sí? Recuerden que esto es de hombres y mujeres. Aquí estoy siendo incluyente. Todo lo que ustedes pueden leer de marcadores tumorales, de citologías urinarias, no son estudios diagnósticos, son estudios que son de seguimiento. O sea, ya hay un diagnóstico de cáncer y el urólogo los pide con el plan de seguir. Es decir, prácticamente no van a ser del abordaje del médico de primer contacto, ¿no? Y aquí estos son los quimioterápicos que utilizamos de modo local, y cuando se expande hay que quitar la vejiga junto con la próstata en el hombre y la vejiga junto con el útero, las trompas de falopio y el tercio superior de la vagina en la mujer. Entonces ustedes pueden entender que esa es una gran cirugía, por eso necesitamos detectarlos a tiempo, porque el 75% de los casos no deberían ir a eso, ¿no? Vamos a hablar estamos en el mes de la próstata. Yo no sé si ustedes lo saben, yo doy clases de historia y filosofía de la medicina y me gusta mucho, es un tema que me apasiona. Próstata es una palabra griega que viene significa el que está enfrente de. Ustedes saben que en el Renacimiento, como corolario, muchos de los términos griegos que se utilizaban de modo habitual permanecieron en la pasada del periodo grecolatino a la Edad Media, pero en el Renacimiento había muchas partes del cuerpo que todavía no tenían un nombre específico, y lo que hacían los anatomistas eran tomar los diccionarios de griego, porque era el idioma de los cultos, y le pusieron nombres a muchas partes del cuerpo así, y entre ellos a la próstata. Próstata significa el que está enfrente de, pero en el contexto que utilizaban los griegos, significa el líder, el que está enfrente de la comunidad. Y cuando se hicieron estudios anatómicos en el varón en el Renacimiento, ¿sí?, se vio que esta glándula estaba enfrente de las vesículas seminales, y por eso escogieron el nombre de próstata. Sí, nada más, ese es así el verbario cultural del día de hoy, en el mes de la próstata. Y aquí, lo importante, ¿a quién debemos checar? ¿Todos los hombres nos vamos a checar en algún momento de la próstata? Pues la respuesta es sí, porque somos hombres y tenemos próstata. El problema es cuándo, ¿no? Entonces aquí, bien importante, va a haber el paciente que va a decir, o en nuestro carnet de salud que tenemos para todo el país, viene que en el adulto mayor tiene que hacerse su chequeo de la próstata, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste ese chequeo? Bueno, en los síntomas y en la primera entrevista identificar qué factores de riesgo. En México sí tenemos un factor de riesgo, y quizá el más importante es tener en tu linaje antecedentes de cáncer de la próstata en familiares de primer grado. Entonces, si mi papá tuvo, si mi hermano tuvo, pues tú pon tus barbas al remojar, ¿sí? Siguiente en herencia, la población afroamericana, y nosotros tenemos poblaciones afromexicanas o de origen africano en toda la costa, ¿no? Hay mucha población de este tipo de raza, y tienen mayor factor de riesgo. De hecho, el peor país, para que ustedes lo sepan, es Jamaica. Usain Bolt no le va a correr al cáncer de próstata, porque seguramente lo va a tener, es muy hereditario ahí, ¿no? Pero en México sí tenemos población de origen africano, hay que checarlos. Y fumar es un factor de riesgo. Entonces, basado en esto, ¿sí?, todos los hombres que tengan estos factores de riesgo necesitarían empezarse a checar a partir de los 40.
Es decir, por ejemplo, a mi papá le diagnosticaron cáncer de próstata a los 50, yo necesito empezarme a checar desde los 40. Que nunca tengo antecedentes en mi familia, pues no se preocupen. Ese lo único que va a hacer es atrasar 5 años la triste revisión que a todo mundo le tiene miedo, que es hacerse el tacto rectal, ¿no? Entonces, esos hombres necesitan empezarse a revisar a partir de los 45 años y vean, con un antígeno basal, perdón que esté en inglés, pero es lo que significa aquí, y con un tacto rectal. No dice o tacto rectal, dice y tacto rectal. O sea, son las dos cosas lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué hacer tacto rectal? Ahora sí voy a platicar de eso. Porque 1 de cada 5 casos de cáncer de próstata no eleva el antígeno. Yo no quisiera ser, ahorita habemos aquí conectados, pues al menos unos 20 hombres, yo no quisiera ser de ese 1 de 5 y que sí, por una exploración que pudo haberse diagnosticado mi problema, se les vaya el diagnóstico a los médicos y a mí. Y aparte, ahorita lo vamos a revisar muy bien, tenemos la fortuna que la mayoría de las veces, arriba del 70%, el cáncer de la próstata surge en la zona periférica de la próstata, justo la zona que da al recto. Entonces está al alcance de nuestro dedo. Entonces, revisar. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, si se fijan las nuevas guías, que es lo que les estoy mostrando, dicen que normalmente cuando el antígeno prostático no está elevado y tiene más de 75 años, ya no necesita ningún seguimiento. Es decir, vamos a pensar en un hombre que llegó a los 75 años y tiene 0.8 de antígeno, ya la libró. Ya no se necesita ser tan acuicioso de estarlo revisando anualmente como pudiera ser otro hombre. ¿Sí? Doctor Hay Moreno, hombres... disculpe que le Dígame, interrumpa, doctor. dime. ¿Me escucha, doctor? Por supuesto, Sí, sí, te escucho. los últimos 10 segundos, doctor, lo perdimos un poco en el audio. No sé si pueda Ok, volver a comenzar, doctor, por favor. lo vuelvo a repetir. Hablaba del screening, Muchas gracias. ¿sí? Hombres de más de 70 años, 75 años, con antígeno menos de 1, ya no van a necesitar seguirse a los 76, 77, 78. Es decir, ya los podríamos liberar de este problema de la próstata. Hombres que tienen entre 45 y 75 con antígenos menos de 1, en vez de revisarlos anualmente como era antes, se podrían revisar hasta cada 2 años. ¿De acuerdo? En quien sí hay que ser un poco más acuicioso, en los que tienen antígenos más de 3. Esos pacientes hay que tenerlos aquí cerquita y a esos son los que hay que hacerles el screening de modo anual, como antes lo hacíamos rutinariamente. ¿Por qué se vio eso? Porque de modo innecesario estábamos haciendo muchísimos screenings a hombres que tenían antígenos de menos de 1, que no van a desarrollar, se les hace el tacto rectal y no hay problema, y no van a tener ningún problema de cáncer a futuro. Entonces, esa sería una buena conducta. Y entonces esto, acuérdense, antígeno y tacto rectal. Tacto rectal. La zona que se afecta principalmente es la periférica y está al alcance de su dedo. Vean cómo el 70% de los cánceres, ¿sí?, vienen de la zona, aquí esta es la zona pegada al recto, y entonces es bien importante revisar a los pacientes. Y no es lo mismo tener antígeno a tener antígeno y un tacto rectal. En el caso del cáncer de la próstata, mientras no es lo mismo tener un hombre que yo le haga un antígeno prostático y esté en 3 o 4 o 6 incluso, que ya no está dentro de lo normal, y le toco la próstata y no percibo, ¿sí? Al que percibo algo y tiene antígeno de 6, ese ya pues está así como agua pasa por mi casa, necesito mi biopsia y probablemente salga positivo. Es muy importante. ¿Por qué hacer screening? El cáncer de la próstata, ahorita que estoy hablando de hematuria, casi no causa síntomas. Entonces, al no causar síntomas, debemos de revisarnos. Esto es lo que ya les había platicado del antígeno, y vean que mientras más alto el antígeno,
la probabilidad de cáncer pues es mayor. Y entonces, otra cosa que nos dice el tacto rectal, ya los urólogos en la evaluación por el especialista, si el tumor está por dentro de la próstata o lamentablemente ya se salió. Y es por eso que también, eso ya es una valoración particular del especialista, lo tuviera, nos funciona también para eso. Finalmente, para pasar, que creo que a la zona más entretenida, que es las preguntas y las dudas y los casos que nos llegan, que es el día a día de la medicina, todo caso de hematuria requiere investigar. Sí, lamentablemente ahorita tengo aquí el caso de un señor de 80 años que hace 2 años tuvo un cuadro de hematuria macroscópica total con coágulos, fue a su médico general. El médico, fíjense que sí le pidió un ultrasonido y el ultrasonido decía que tenía un tumor de la vejiga, pero por angas o mangas no lo refirió. Pasaron 2 años y de ser un tumorcito bebé, ahora tenemos que quitarle la vejiga. Vean, así un caso tan dramático como les puedo platicar, lo he vivido, ¿sí? Gente que le da miedo ir al médico, que dicen, es una infección, tómate una ciprofloxacina y se te va a quitar. Hematuria en alguien, hombre o mujer, adulto mayor, requiere una valoración más profunda, por favor. Recordar que si en el examen de orina les reportan eritrocitos dismórficos, necesitan enviarlo al nefrólogo porque probablemente es una hematuria de origen renal. Y descartar infección, eso es muy fácil, la tira reactiva y hacer un cultivo. Y necesitan al menos un estudio morfológico, principalmente un ultrasonido. Si ustedes le hacen una tomografía con contraste, si no hay contraindicación, están también tomando una buena decisión. Y ahí les dará mucha idea de cuál es el problema que pudiera estar pasando. Ser hombre, tener más de 60 años, fumar, que me hayan radiado mi pelvis, son factores de riesgo bien importantes para cualquier tipo de cáncer urológico. Y aquí el detalle es siempre referir a tiempo. Sin más, estoy abierto, no he podido ver el chat porque lo perdí de repente en la pantalla, pero si quieren abrir sus micrófonos o si hubiera alguna pregunta en el chat, voy a dejar de compartir para que se vea todo mucho más, más grande. Estoy a sus órdenes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor Moreno. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto. Por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, aquí ya hay, aquí tenemos alguna pregunta que surgió de nuestros participantes. Aquí nos preguntan si es patognomónico el tener eritrocitos dismórficos o cilíndricos, doctor. Ok. Eso, o sea, que haya cilindros en la orina habla también de una falla del glomérulo, ¿sí? Entonces, más bien, lo que sería es que nos indicaría que hay una falla del riñón. Normalmente recuerden que hay laboratorios que muchas veces lamentablemente no ven y solo hacen tiras reactivas, y aquí sí es bien importante ver si les están diciendo el sedimento de la orina, lo vieron en el microscopio o no, porque es como se diagnosticaría este tipo de problemas. Y sí me he encontrado, sobre todo algunos laboratorios de provincia, que no lo hacen así. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos una duda con respecto a cómo hacer este convencimiento, doctor, para las personas que se niegan y que se rehúsan a hacerse un tacto rectal. Sabemos que son muchas personas a las que pues se niegan, creen que nunca les va a pasar y cada año están postergando este tacto rectal, doctor. ¿Cómo podemos abordar a estas personas? ¿Cómo podemos convencerlas, doctor? Yo normalmente uso 3 tips. Primer tip, a la luz de la ciencia les digo las estadísticas, ¿no? Con este dato muy claro de uno, fíjese señor que lamenta, porque sí me ha pasado, ¿no? Ay doctor, ustedes de los médicos viejitos que no utiliza el antígeno, ¿no? Ya hay esta molécula, ¿no lo sabe? Aquí mi doctor Google me lo está recomendando, ¿no? Y lo que les digo, mire señor, pues lamentablemente 1 de cada 5 cánceres no lo eleva.
Entonces, usted puede ser uno de esos cada 5 hombres. En mi sala de espera hay otros 4. Pues escojamos, hagamos una rifa y ver quién es el bueno. 2, les comento esto, ¿no? El cáncer de la próstata crece en la zona que es pegada al recto. Entonces, esas 2 cosas me han funcionado. Siempre trato, evidentemente, de hacer el tacto rectal acompañado, pero algo que hace que sea menos molesto, que es el tip número 3, es el paciente está tenso, la exploración es muy molesta, lo entiendo, a mí me lo han hecho, pero les pido que tratan de estar relajados y que en el momento de que voy a introducir el dedo, el paciente le pido que puje como si fuera a hacer popó para que relaje el músculo elevador del ano y así poder introducir el dedo con menor molestia, que es realmente a lo que le tienen miedo, ¿no? No a que les hagas el diagnóstico. Perfecto, doctor Moreno. Muchas gracias. Les recordamos a los participantes que ustedes también pueden hacer sus preguntas por medio del chat o levantar su mano para preguntarle sus dudas o sus comentarios al doctor Moreno. En lo que los participantes, doctor Moreno, hacen algunas preguntas o comentarios, no sé si usted tenga algún comentario final, doctor, algo que usted quiera que se queden esta tarde-noche. Nuestros participantes, doctor, por favor. Pues hematuria, aguas, prender los focos, sobre todo en las hombres y mujeres de más de 50 años, requiere una valoración más profunda. Hagan una muy buena historia clínica, identifiquen los factores de riesgo que vimos, el tabaquismo sobre todo, y yo creo que descartar infección mediante un examen de orina y un cultivo y hacer al menos un estudio de imagen debe de ser como el mínimo. Si el paciente pudiera ser un tumor muy pequeñito, y eso sería mucha suerte, lo está repitiendo, ¿sí? Y no se vio nada en el ultrasonido, eso no quitaría que si ante una hematuria de repetición ustedes lo refirieran a tiempo. Aquí el detalle del cáncer es, y no hablo del urológico, no hablo en todos, ustedes son los ojos, yo así lo veo, ¿no? El médico de primer contacto es el ojo de los especialistas, ¿no? Y si ustedes hacen su gran labor que hacen todos los días y los detectan a tiempo, pues a todos nos facilita, ¿no? No es lo mismo quitar una uva a quitar una toronja, ¿no? Y básicamente ese sería el mensaje, doctor. Perfecto, doctor Moreno. Muchas gracias.